actividades tienen una fecha de cierre. No pueden por ningún motivo permitir que la actividad se les cierre sin haberla realizado, haber cumplido con la misma, pues la plataforma está programada, configurada para cerrar el día 26, si no me equivoco, a las 11:59 de la noche, ella cierre y no les permite entregar nada. La siguiente actividad es para el 5 de mayo y la siguiente es el cuestionario que cierra, si no me equivoco, el 12 de mayo. Esas son las tres actividades que tenemos eh, para este primer corte, entendiendo que cada una de ellas suma 10%, lo que equivale a 30 puntos del primer corte. Cada actividad está acompañada de un material de lectura recomendado. Por supuesto, ustedes eh, que se encuentran en una modalidad de autoaprendizaje están en la obligación de consultar material extra, bien sean textos, bien sean material que consiguen en la web, etcétera. Y de esa manera, pues, podrán tener información fuerte, profunda, para realizar cada actividad. Cada actividad va acompañada de una rúbrica de evaluación que también está allí. Incluso les dejo un PDF de cómo, por ejemplo, elaborar un cuadro comparativo, una línea del tiempo, un mapa conceptual que les permite de alguna manera orientar para la elaboración de cada una de ellas. Y estas clases eh, de corte informativo y para aclarar algunas dudas, pues las vamos a realizar si el tiempo y los problemas que hay de conectividad y de electricidad lo permiten. Cada 15 días vamos a tener un encuentro virtual, aparte de las microclases que yo voy a colgar en el aula, explicando, pues, grosso modo, ¿sí? Cada uno de los temas que vayamos desarrollando. Espero que ya hayan em, respondido la prueba de diagnóstico y, como dicen las instrucciones, esa prueba no tiene un carácter cuantitativo, no va a incidir en su nota final, pues como su nombre lo dice, es un diagnóstico que yo realizo para saber qué conocimientos previos traen ustedes sobre investigación científica. El foro de presentación es como si estuviésemos en el aula de manera física, donde nos presentamos, nos damos a conocer y por eso le solicité el número telefónico para poder abrir el grupo de WhatsApp. ¿Qué otro elemento hay allí? Bueno, vamos a abrir un paréntesis para que ustedes hagan sus respectivas preguntas y poderles responder rápidamente. Mucho silencio. Buenas noches, profesor. Disculpe, apenas me estoy logrando conectar. Crisbeli, hola Crisbeli. Un placer, profesor. Le estaba explicando a tus compañeras de las actividades que están ya en el aula desde la primera semana de clase. Ellas tienen unas instrucciones, las cuales ustedes deben acatar al 100%, pues de eso va a depender su calificación, porque ellas están unidas a la rúbrica de evaluación con las cuales yo voy a calificar cada una de esas actividades. Ellas tienen, repito, una fecha de cierre, fecha que no va a ser prorrogada y que deben tener cuidado porque una vez que ella cierra, la plataforma está configurada para no permitir el acceso o la entrega de tareas. Eh, Como pueden observar, pues han tenido tiempo suficiente, aun cuando todos los obstáculos que podamos tener de conectividad y de electricidad, pues considero que el tiempo que se les ha asignado a cada una de ellas es suficiente
para que ustedes de alguna manera se familiaricen con el aula y les dé tiempo también de investigar. Los tiempos en el segundo corte son mucho más cortos, pues entendemos que ya ustedes conocen el aula, conocen la dinámica de trabajo y entonces también han tenido un poco más de tiempo para investigar. Les estaba comentando a sus compañeras que si tienen alguna duda, pues es el momento oportuno para realizar esas dudas por estos encuentros, aparte de discutir un poco sobre la materia, sobre los temas, pues tiene como finalidad y objetivo aclarar esas dudas que usted tiene. Profe, esta actividad que usted está mencionando es la que hay que entregar antes del 26 o hasta el 26. La fecha es hasta el 26, hasta el 26. Ok, ok, tiene que ser cargada en PDF. Sí, necesariamente todas las actividades que yo solicito tienen que ser guardadas en PDF, Ok, profesor, muchas gracias. porque eso es lo que me va a permitir a mí evaluar directamente en el aula. Y ahí van a quedar, va a quedar registrado el momento en que yo descargo, abro y evalúo el trabajo que tú mandaste en PDF. Y hoy día, pues prácticamente todo se puede guardar en PDF. Profe, disculpe, ¿en qué parte colocó que tendríamos encuentro hoy? Es que estaba buscando y no me apareció. Me tomó un poco por sorpresa, disculpe. Está ahí donde están las actividades. Hay un logo de Google Meet. Es una etiqueta que uno coloca y ahí dice clase introductoria de investigación 1. Ah, ok, profe, es que todavía estoy familiarizándome con la plataforma. Muchas gracias. Sí, eso es justamente una de las instrucciones que acabo de escribir. Es importante, repito, es sumamente importante que ustedes se familiaricen con la plataforma, que le den clic en cada uno de los iconos, etiquetas que tiene el aula. El aula, repito, está dividida en módulos. Cada módulo dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4 y seguidamente de ella vienen unos iconos o unas etiquetas más pequeñas que dicen recursos, multimedia, actividades, y es allí donde nosotros cargamos cada uno de esos elementos. Los recursos, pues, es material en PDF, libros o direcciones electrónicas que le damos para que ustedes accedan a ella e investiguen y lean. Los recursos multimedia, por lo general, son videos cortos míos o de algún u otro autor que yo consigo en la web, que me parece interesante que ustedes observen. Y luego tenemos las actividades. Al final de cada módulo hay una etiqueta que dice actividades. Allí es donde se cargan las asignaciones o tareas como normalmente nosotros las conocemos. Es importante para aquellas que no hayan eh, mm, actuado o no hayan respondido el foro de presentación, lo hagan porque esa es la manera que yo voy a tener para poderlas ingresar al WhatsApp. A ver, ¿alguna otra pregunta? Y si no, pues podemos comenzar a hablar un poco sobre lo que es la materia en sí, comenzando por lo que es ciencia. Si acudimos a una definición de ciencia, podemos observar o entender que ciencia es toda actividad que el ser humano realiza para obtener un conocimiento. Conocimiento que si apelamos a la historia, lo obtenemos prácticamente desde que nacimos. Y entonces vendría la pregunta, ¿desde cuándo el hombre hace ciencia? Sencillo, el hombre hace ciencia prácticamente escrito desde que descubrió por error el fuego. Desde ese momento, el hombre, se dice que el hombre hace ciencia. Pero para no ir muy atrás,
podemos hablar entonces que la ciencia, como actividad humana para obtener conocimiento, tiene su boom, su explosión con la revolución industrial por allá en 1784. Es cuando la ciencia o el hombre da un paso agigantado en el desarrollo de las mismas. Y hoy, gracias a la ciencia, podemos justamente sostener esta conversación en cada a distancia, ustedes en su casa, yo en la mía, en el lugar que cada uno de ustedes habita. Y eso es justamente un producto de que el hombre, por su imaginación, su creatividad y su curiosidad, porque hacemos ciencia por curiosidad, este, podemos tener este encuentro. Esa curiosidad ha llevado entonces al hombre a realizar ciencia y en algunos casos por ensayo y error. Siempre coloco como ejemplo la experiencia de Isaac Newton. Si ustedes recuerdan de Isaac Newton, sabemos de él que es el creador de la ley de la gravedad. Y por allí la historia relata que Isaac Newton descubrió o le llamó la atención la gravedad estando de reposo debajo de un manzano. Y cuenta la historia entonces que una manzana le cae en la cabeza y él comenzó a preguntarse el por qué los objetos caían o eran atraídos hacia la tierra. Y por allí comienza sus estudios y mire, descubrió la ley de gravedad. Y muchos como él, Marie Curie en química, otros científicos en biología, matemática y física, nos han permitido a nosotros a llegar al ser humano al nivel en que nos encontramos. En el maletín. Entonces, tenemos esos ejemplos básicos de cómo el hombre llega a hacer ciencia y a obtener conocimiento. Pero el hombre también, para organizar, organizar la forma en que hacemos ciencia y obtenemos conocimiento, en, vamos a decir, elabora unos lineamientos, unas normas, una especie de reglas que permiten entonces que esa ciencia sea organizada, sea multidisciplinar, porque hoy hacer ciencia no la podemos hacer un hombre solo, necesitamos de varios, tiene que ser organizada, sistematizada, tiene que tener un orden. Y si hablamos de las características de la ciencia, entonces vamos a conseguir que la ciencia tiene que ser concreta. No es lo que el corazón dice, es lo que la mente nos indica, ese pensamiento crítico, analítico, lógico que cada uno de nosotros tenemos, es lo que nos va a permitir obtener una característica de la ciencia. La ciencia entonces necesita el compás de varias ciencias para poder actuar. Y ahí vamos a conseguir dos grupos de ciencia básicamente. Las ciencias puras, que las conocemos, porque son estigmatizadas en nuestro bachillerato. No sé si recuerdan, en mi tiempo, a la física, a la química y a la matemática, que son ciencias puras, nosotros las llamábamos las tres Marías, porque pues si aprobábamos las tres, éramos maravillosos, pero siempre teníamos el desagradable obstáculo que nos caíamos con una, sea física, sea química, sea matemática, porque el ser humano no domina todas las disciplinas a la vez. Roxy, buenas noches. Entonces, les decía que las ciencias se dividen en ciencias puras y las ciencias aplicadas. Las ciencias puras son aquellas que se encargan de probar teorías, hipótesis, paradigmas, y con lo que ellos prueban, comprueban, verifican las ciencias aplicadas, como la biología, la agronomía, la medicina, entonces puede trabajar de manera
ordenada. Eso significa que una característica que tiene la ciencia es que es falible. Es falible significa que puede fallar, y si falla, también tiene la opción, y es otra característica, que es verificable. ¿Verificable por qué? Porque el ensayo o experimento o investigación que yo realizo acá en Mérida lo puede estar realizando otra persona en Valencia o en Cumaná o en los Estados Unidos, siguiendo una normativa, esa normativa de sistematización característica de la ciencia, que nos permite entonces, bajo una norma de A, B, C, D, E, F, obtener en teoría los mismos resultados. Si no se obtienen los mismos resultados, pues alguno de esos elementos está fallando, y eso significa entonces que la ciencia es falible, puede fallar, y por lo tanto puede ser verificada. Repito, son características de la ciencia. Pero para ello, para que la ciencia trabaje, repito, debe seguir lineamientos. Y es ahí donde entonces aparece la metodología o la investigación científica y aquellos pasos científicos que a lo mejor ustedes todavía recuerdan en su trabajo de quinto año. Ustedes utilizaron la ciencia, utilizaron la investigación científica y utilizaron los pasos científicos para llegar a la conclusión de un trabajo que les llevó probablemente un año o 2 años realizarlo por características propias que tiene el bachillerato hoy día. Pero sin querer, ustedes tienen elementos importantes aquí en el cerebro que le permite entender, concretar y obtener conocimiento. Y para ustedes haber realizado ese trabajo de investigación, tuvieron que haber apelado a esa sistematización que tiene como característica la ciencia. Tuvieron que elaborar un plan de trabajo, tuvieron que hacer una investigación documental, tuvieron que recoger información a nivel del campo, tuvieron que elaborar unos instrumentos para plasmar esa información, tuvieron que analizarlos de manera cualitativa o de manera cuantitativa, y a su vez entonces hacer unas tablas y unos gráficos para que yo, como elemento tercero en esa acción, pudiera obtener una información a la cual para mí es desconocida. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver hoy cómo la ciencia, a través de la investigación científica y del método científico, el hombre a lo largo de la historia, y más precisamente después de la revolución industrial para acá, ha obtenido una serie de elementos que nos permiten conocer muchas cosas, pero de manera organizada. A ver, ¿alguna pregunta? Tan calladitas todas. Bueno, más o menos eso es el material que ustedes tienen en el aula. Y si no está, por favor, les agradezco. Son unas presentaciones en PowerPoint que yo debería haber colocado, y si no, pues entonces le agradezco que en el transcurso de la semana me escriban, por favor, para yo colocar esas presentaciones, que son las que normalmente utilizo en las clases presenciales, para explicar lo que ahorita en 5 o 10 minutos les acabo de indicar a ustedes. Ok, profesor, muchas gracias. Eh, Creo que si no tienen ninguna pregunta, pues voy a agradecer si pueden encender las cámaras para que quede grabado el momento. Sí, es una cuestión de segundos prácticamente, que ustedes por favor enciendan sus cámaras para que en la grabación pues quede evidencia de que estuvieron presentes. Gracias Lismar, gracias Jennifer, Ariadna, Nicole, La profe. Nolimar, Roxy. Ok, Nicole, porfa. La Gracias. agarro desprevenida. Ok, vamos a contar. 1, 2,
3, 4, 5, dimos whisky. Eso, excelente. Muchísimas gracias. Ahora sí pueden apagar las cámaras. Muchas gracias a Gracias a usted. usted, profesor. Bueno, chicas, por este lado, por bien sea dentro del aula, repito, dentro del aula a través del foro de dudas o por la vía de WhatsApp, ustedes se pueden comunicar conmigo para preguntar cualquier cosa que tenga que ver con la materia, ¿sí? Recuerden que ustedes están dentro de la modalidad virtual. Nosotros, como lo llamamos, sistema de aprendizaje interactivo SAYA, que es un modelo de aprendizaje, autoaprendizaje, donde ustedes son las figuras, las actrices principales de esta película llamada Investigación 1 o Metodología de la Investigación. Por mi parte, muy agradecidos con ustedes y por aquí sigo al tanto. Mi nombre al final de este encuentro es Jesús García. Chicas, buenas noches y nos vemos en un próximo encuentro. Buenas Muchas noches, gracias. profe. Gracias. Que descanse. Feliz noche. Igual para todas.